Saludos amigos, hoy miércoles 17 de julio. Ah, caray, ya, sí es verdad que rebasamos la mitad de mes y nos aproximamos al final de este mes de julio. Ojalá que pase rápido, porque todos asociamos a julio a la conformación y consolidación de tormentas en la zona caribeña. Miren, el Partido Revolucionario Dominicano, que vive una intensa crisis y que la está decidiendo utilizando una serie de mecanismos institucionales que fueron creados previsoramente al efecto, o sea, para que puedan tratarse los temas intrapartidarios en niveles que estén constitucionalmente creados para eso, con autoridad para eso. Sin embargo, atendiendo a un comportamiento que ya es viejo en ese partido, siempre hay un liderazgo político allí que está contracorriente con las instituciones y cree que la fuerza, los golpes de efecto, los golpes de mano, son los que finalmente priman y deben conducir la vida institucional de una agrupación con tanta experiencia social y económica y de todo tipo, como el PRD, que no debiera estar todavía sometido a prácticas que se suponen ya vencidas por la democracia moderna, por el desarrollo institucional y político moderno. Ustedes han visto en muchos otros países fuerzas políticas que se han debatido en democracia por la toma del poder, que dicen tener mayoría y no han podido materializarla y simplemente tienen que replegarse. Aconteció recientemente con la oposición venezolana, que tuvo un gran impulso a última hora, pero no pudo reunir la mayoría necesaria para desplazar en una consulta abierta al partido del finado presidente Chávez. Y lo mismo aconteció en México. Y lo mismo también en Ecuador. Entonces tenemos que acostumbrarnos a que si queremos vivir en democracia, nos sometamos a la voluntad de la mayoría. Por eso está destinado al fracaso, está destinado al ridículo, el llamado del agrónomo Hipólito Mejía, de que su gente va a tomar las calles para demostrar que ellos son mayoría. Miren, eso es otra gallo locura de la que se estilan en este país. Y que pondrán fin, por cierto, si se persiste en ese comportamiento, a una generación política que todavía está anclada en todo aquel efecto político que nos influyó a todos, el de la Guerra de Abril. Aquella vez, insuflado de un nacionalismo elevado a la máxima potencia, nosotros, los dominicanos que estábamos en el frente político, en la primera línea del accionar político, nos levantamos contra la invasión norteamericana. Nos levantamos contra la ignominia de un grupo oligárquico nativo que nos pretendía imponer el concepto de que ellos eran los verdaderos herederos de la fortuna, de los bienes, de las instituciones, de las oportunidades de negocios que quedaron libres a la muerte de Trujillo, porque eso fue lo que se pretendió. Imponer a la mayoría que un grupo oligárquico era el dueño del país. Y nos rebelamos muchísimo y se logró en alguna medida iniciar un proceso democrático que dio muchísima brega. Hubo que ser sumamente paciente para poder finalmente arribar al poder precisamente con el PRD en el 1978 e iniciar
proceso de apertura, porque los primeros años el pueblo decidió que Balaguer, la habilidad de una serie de políticos que nos llevaban años luz a los opositores, porque si usted, bueno, esos son asuntos que la historia va a analizar, pero si usted repara, se da cuenta que la democracia también es operable, o sea que la voluntad es operable por la inteligencia también, no solamente por el sentimiento individual, porque la democracia tiene una serie de instrumentos que si usted los sabe usar, puede conducir la voluntad, puede orientar la voluntad en el propósito que usted tiene o le conviene. Decimos esto porque hoy ya dice Hipólito que llamará hoy en la mañana, ha convocado a toda su gente para, dice, tomar las calles en respuesta a la decisión del Tribunal Superior Electoral, que le negó a unos 69 de los que él llama suyos ser incorporado al listado de miembros del Comité Ejecutivo Nacional, con los cuales, según parece, pretendía conseguir de alguna manera mayoría. Pero ¿qué pasa? Que al tribunal, según el resumen de la sentencia, que todavía no se conocen todos sus detalles, todos sus dispositivos y considerandos, no le llevaron documentación que comprobase eso. Eso es lo que han dicho los jueces después de una larga deliberación. Pero yo quisiera que el agrónomo Hipólito Mejía y sus seguidores y la gerontocracia que lo acompaña, que no quiere abandonar la condición de líderes históricos y que no quiere ir a un retiro honroso a la casa para dar paso a nuevas generaciones. Yo quisiera leerles 2 parrafillos de un artículo de su principal orientadora política, de la orientación a la oposición en los últimos años, porque es una cientista social reconocida. Se trata de Rosario Espinal. Ella escribe hoy un artículo en el periódico de esta fecha, también hoy se llama, y titula Crisis del PRD, causas y efectos. Y en uno de sus párrafos dice, las causas principales de la crisis del PRD son de origen interno, pero el PLD no es ajeno al conflicto actual. Para gobernar por muchos años, como desea, el PLD necesita un PRD debilitado. Bueno, pero son de origen interno. Y Abinader y los demás, y el propio agrónomo Mejía, que persiste en decir que es Leonel Fernández y Vargas Maldonado en segundo orden, lo que dirigen el proceso de la problemática interna del PRD. Ni siquiera Rosario Espinal se lo cree, que es una persecutora activa de Leonel y del PLD y de su gobierno y de Danilo. Entonces, también, oigan este otro párrafo del artículo que escribe hoy, muy oportuno que saliera este artículo hoy, de Rosario. Ella escribe todos los miércoles y por casualidad, hoy es miércoles y la resolución del Tribunal Superior Electoral se dio a conocer ayer en la madrugada. Dice Rosario, un retorno del PRD al poder en su actual condición no es deseable, porque sería otro desastre. Pero un PLD en el poder, agrega ella, por largos años, como anunció Fernández, que es lo que realmente les quita el sueño, roería el alma política nacional. Bueno, roería, yo estoy de acuerdo que va a roer el alma política nacional de quienes se oponen al PLD. Eso es verdad, es como ella dice. Pero estas 2 confesiones debieran llamar la atención a
al agrónomo Hipólito Mejía y a sus seguidores más fanáticos, más activos, que esta situación que ellos están viviendo es el fruto de un cambio generacional que se está acumulado ahí, la necesidad de eso. Ahí hay gente que decidió jugárselas para producir un cambio, para poner en la primera fila a nuevos valores y orientar a esa institución política por caminos más comprensivos, más adaptados a la realidad nacional e internacional, con una visión moderna de la sociedad, no tumultuaria, no apegada al uso de la fuerza, hombre. Por ahí es que anda todo. Gente sin ningún concepto, que de lo único que habla es de tomar las calles, o del uso de la fuerza para todo. Así no se puede. Y ya esos tiempos, es bueno que se sepa, están siendo superados. Miren, ayer, con la inauguración ayer de la 7ª planta cementera, que en este territorio de 48.000 kilómetros cuadrados está en operación, Panam se llama, la República Dominicana pasa a producir 7 millones de toneladas métricas anuales de cemento, de los cuales poco más de la mitad lo consume un proceso muy activo que hay de la industria de la construcción y de todo tipo aquí en República Dominicana, que por cierto es bueno que se sepan que solo somos superados en per cápita, o sea, consumo de cemento por poblador por Brasil. Ninguna otra nación de América Latina supera el consumo de cemento per cápita de la República Dominicana. Lo de ayer es un esfuerzo extraordinario de un grupo de empresarios jóvenes cibaeños que luego de fracasar en aquel proyecto que se le hizo mediante un mecanismo de opinión pública que se movilizó en ese propósito, postergar aquel proyecto de cementera en las faldas o muy cercano a los haitises, que ellos tuvieron y que dice que le causaron pérdidas por más de 100 millones de pesos. Lo movieron a un sitio que se llama Gautier, ahí en San Pedro de Macorís, porque yo no sé si ustedes saben que la causa por la cual proyectos como estos van a parar desde el Cibao a San Pedro de Macorís es porque en esa zona existe una de las calizas más indicadas para la producción de cemento Portland, seca y de mucha calidad. Entonces, por eso está ahí Cemex, que es la más grande productora de cemento del país, y ahora se ubica Panam. Aunque el país, la isla, y fundamentalmente el territorio dominicano, es una gran mina de caliza, pero lo cierto es que en San Pedro de Macorís y alrededores existe, muy cerca de, por cierto, del Distrito Nacional, de la provincia de Santo Domingo, existen minas de caliza extraordinarias. Por eso el presidente de la República fue ayer a felicitar a este grupo de inversionistas cibaeños que se han aliado a otros locales. Ahí aparecen la familia Corripio también, para inaugurar esta nueva planta que con unas 500.000 toneladas métricas se une a las otras 6 que están produciendo, y entonces llegamos a 7 millones de toneladas métricas de cemento. Pero como ustedes comprenderán, buena parte de ese cemento que se produce en el país se está exportando. Somos el principal productor de cemento de Centroamérica y Caribe, y estamos exportando cemento de muchísima calidad, muy competitivo, por cierto, y a precios razonables. Bien, miren, hoy también aparece una denuncia en el periódico Hoy que debe prestársele atención. Nosotros estamos aquí muy claros acerca de la manera como el sector privado ha pretendido manipular el subsector eléctrico. Todavía hoy el Consejo Nacional de la Empresa Privada, por intermedio de su presidente, Manuel Díaz Cabral, le reclama al Estado sacar sus manos
del subsector eléctrico y devolverlo al sector privado o mantenerlo en el sector privado. Bueno, pero hay una denuncia, incluso convertida en editorial hoy en el periódico de esta fecha, que debe prestarse la atención, y es la que dice que definitivamente se han dado pasos en la Dirección General de Aduanas que establecen un sesgo antiexportador, porque un periódico que conoce tanto de los mecanismos de comercio, como es el periódico Hoy, porque sus principales dueños son comerciantes y productores activos, si un periódico como este denuncia que la Dirección General de Aduanas ha aumentado hasta un 100% los costos de servicios de celadores de ese organismo, lo que utilizan los exportadores para el seguimiento de los contenedores enviados a los diferentes puntos del país, si lo dice es porque es así, porque ellos tienen la forma de comprobarlo en razón de que ese tipo de contenedores lo saca todos los días cualquiera de las empresas de Pepín Corripio, que es el dueño del periódico. Entonces, momentito, esta alza injustificable, dice, podría sacar de competencia en el exterior algunos renglones locales sensibles que deben competir con productos similares originarios de otros países. El afán de buscar dinero, dice la editorialista del periódico Hoy, a como dé lugar, ha tenido otras manifestaciones graves. Hace poco se quejaron los productores de banano porque Aduanas les aumentó de 400 a 4,000 pesos el pago por concepto de inspección de los furgones a enviar al mercado externo. Este caso es más grave por la falta de transparencia que el cobro, que se ha estado haciendo en fotocopias sin membrete de formulario para el uso de tales actividades. Entonces, lógicamente, esto debe causar alarma y en todo el gobierno, alarma, pura y simplemente, porque nosotros, si algo estamos reclamando, y esta mesa ha sido en eso coherente, es que todas estas políticas públicas que se han anunciado recientemente, tenemos que defenderlas, principalmente la retoma del control por parte del Estado de la política y el plan de expansión eléctrico, porque consideramos que el sector privado ha dado muestras más que suficientes de manipular y de mantener congelado el desarrollo del subsector eléctrico. Aquí también hemos reclamado que se amplíe consistentemente el programa básico de salud, porque se ha también manipulado de tal manera que incluso muchísimos servicios de médicos están fuera ya de los alcances de todos nosotros los asegurados. Y hemos reclamado muchas correcciones más, pero hemos reclamado también que se establezca toda una política de promoción a las exportaciones, que el país lo necesita, que somos una nación en medio de un mundo globalizado que necesita, además, que por razones muy particulares, la nuestra es una economía que en la medida en que se desarrolla, más se incrementan las exportaciones, porque es dependiente de materias primas básicas. No produce materias primas básicas, tiene que importarlas. Entonces, hay una correlación, por eso que ustedes ven que a todo crecimiento corresponde un déficit en la cuenta corriente de la balanza comercial, pero crecimiento. Y eso lo que indica es que tenemos que ese déficit de cuenta corriente de la balanza comercial, combatirlo con un incremento consciente, con políticas razonadas de promoción a las exportaciones. Entonces, óigame, estas dos acciones que se denuncian ahí son inaceptables dentro de un concepto claro de promoción al desarrollo. Buenos días, don Orión. Buenos días. Buenos días, don Mozart. Buenos días, don Pedro. Buenos días, Orión. Buenos días, Mozart. Comencemos nosotros, como son prácticamente los mismos temas que conforman la agenda de hoy, el más importante, las destempladas expresiones del
expresidente Hipólito Mejía. Comencemos por el lado económico. Yo no sé por qué razón, nosotros sí lo habíamos explicado al comienzo de este mismo gobierno y a partir de la ofensiva de orden mediático y política y judicial que se desencadenó contra el Partido de la Liberación Dominicana, solo con el traspatio que quedó después de las elecciones, es decir, pasaron una parte de la dirigencia y militancia del PLD al gobierno y otra caminó hacia la parte, el traspatio de ese partido en orden de actividad frente al Estado. Y cuando se inició esa campaña, todos decían, el presidente Danilo Medina, bien, todo, ahora lo que quedó atrás, eso hay que buscarlo, la justicia, etcétera. Y eso sigue, y Héctor Tineo ayer enumeró el próximo cronograma, que ya se luce como granito de arena en el desierto o como gotas de agua en el mar. Gente que dicen que hasta aquí llegó, que tal cosa, que se debería seguir insistiendo en una agenda que se supone que es una agenda de transparencia. Cuando esa agenda se está ejecutando, entonces le buscan lo que se llama la quinta pata del gato. Y esto en materia económica yo quisiera explicarlo de esta manera con todo el respeto a los expertos, simplemente usando el sentido común. Al gobierno del presidente Danilo Medina se le exigió reducción del gasto, transparencia en la ejecución presupuestal, democratización del presupuesto, del gasto público, que no solamente la inversión fuera en las grandes obras, sino que se democratizara en los proyectos que son de impacto directo en las poblaciones o en los asentamientos humanos. Así se ha hecho. De repente, el primer planteamiento, el más fuerte, que era que el gobierno tenía que dejar de ser un botarate, que tenía que reducir drásticamente el gasto, pues el gobierno lo redujo tanto y tanto y tanto, que tuvo al burro a punto de no comer y morirse de hambre. Y la economía en el primer cuatrimestre del año virtualmente se estancó su crecimiento, no así la democracia en la inversión pública, pero el crecimiento global de la economía, 0,03% fue el crecimiento de la economía. Entonces, el sector productivo se espantó, porque se demostró algo, se demostró que el gobierno es que moviliza la economía sustancialmente en las etapas de crisis, que no hay manera de que tengamos un sector productivo vigoroso, que sea aventurero, es decir, no importa que la situación tenga, nosotros sabemos que esto va mejor y tirar para adelante, como el caso de la cementera Panam, etcétera. Entonces, se recompone la situación, el sector privado le dice, ay no, nosotros no nos dijimos que era tanto, tire dinero a la calle, presidente. Entonces, vienen las autoridades monetarias, destraban 20.000 millones del encaje bancario, y el gobierno del ahorro de 15.000 millones toma 9.000 millones, lo agrega esa suma y se van por las vías correspondientes para la calle. Y se sigue el presidente, tiene decenas y decenas de compromisos de financiamiento con pequeños proyectos que el propio presidente ha manejado en sus visitas sorpresas semanales. Y por ahí va la economía caminando. Bueno, de repente le dice, ay no, presidente. Dice un distinguido representante de la sociedad civil, el economista Pavel Isa, dice, no, el gobierno está sentado ahora sobre 28.000 millones de pesos. Dice, le sobran 28.000 millones de pesos. Eso le preocupa. Óigame, ahora no es que tenemos un gobierno dilapidador. Sí. No, ahora tenemos un gobierno irresponsable, un gobierno, no. Ahora le dicen, no es que el presupuesto no es democrático, como se fue diseñado. Sí, hay partidas para todos los sectores de la vida dominicana, especialmente para los sectores de menores ingresos o los que están retrasados en el desarrollo. Ay no, es que lo están dando al paso. Y entonces le hace un cálculo y dice, y oigan bien, dice, el gobierno, le han ingresado, dice al gobierno, hasta junio las recaudaciones ascendieron a 183.000 millones.
En esa adición el gobierno tuvo financiamiento por 80.000 millones, para un total de ingresos de 264.000 millones. Mientras tanto ha gastado 204.000 millones y ha pagado deuda por 32.000 millones. Cuando suma, dice, sobran 28.000 millones de pesos. ¿Por qué? El problema es que el gobierno no lo está gastando, invirtiendo. Y dice además, por eso es que el gobierno se quiere ir a las grandes obras ahora para poder activar la economía. Primero, parece que nuestros distinguidos representantes de la sociedad civil entienden que nosotros no podemos usar la cabeza para siquiera el sentido común. Y yo quiero que Pavel Issa me diga a mí, como profesor de economía, si él piensa que la economía se puede dinamizar a corto plazo, solo invirtiendo en los sectores de menor ingreso del país, solo invirtiendo por aquí 15 millones, 20, 30, 60 millones de manera repartida. Eso es democracia en presupuestar, eso es distribuir panes y peces de manera correcta, conforme a un programa de carácter social. Pero si queremos dinamizar la economía en medio siempre de vientos que llevan a la recesión a nivel mundial, entonces nosotros tenemos que hacer lo que se hizo años atrás, un golpetazo de inversión que pueda empujar el carro. Cuando tú empujas un carro para que encienda la batería, entonces le dice, primero le dice, no están gastando, están sentados sobre 28.000 millones, y luego le dice, por eso es que quieren ir a las megasobras para poder reactivar la economía. Una de dos. Lo primero que tiene que saber mi apreciado profesor, el señor Pavel Issa, es que uno no mete dinero. Yo siempre pongo de ejemplo para nuestros amigos televidentes una casa de familia o un colmadón, vamos a ponerlo. No porque usted llene de mucho ron completo todo el colmadón, usted está activando las ventas de ese colmadón. Son distintos factores que ingresan para que usted pueda activar las ventas y los ingresos netos de ese colmadón. En la sociedad dominicana no es porque usted riegue dinero así. Miren el ejemplo del sector educativo. Más dinero no se ha podido erogar para los distintos proyectos, pero o sea, es tanto el dinero como cuando se le está dando comida a un niño. Usted no deje que el niño trague, no le ajuste otra vez la cuchara y la cuchara lo va a ahogar. ¿Qué ha pasado con el sector educativo? Ahogado, porque le han metido tantos recursos que cuando viene a ver el presidente tiene que llamar por teléfono a uno de los contratistas. Si el lunes tú no estás aquí, te quito el contrato. Y el otro. El hombre está amaneciendo en la obra. Y el otro, y que en la provincia. Con planta eléctrica de emergencia amaneciendo. La Altagracia están atrasadas algunas obras. No, el dinero está en manos de los contratistas. Las ejecuciones presupuestarias se han hecho. Las partidas están en manos de los sectores que deben movilizar al sector educativo, pero no previmos que en un periodo tan corto de 45.000 millones de pesos, que era el presupuesto, 55.000 millones de pesos, que era el presupuesto para el sector educativo básico, no podemos pretender que ese sector va a asumir 100.000 millones de pesos en la 12ª partida correspondiente de la noche a la mañana. Es lo mismo que usted decirle a los productores de casabe. ¿Cuántos casabes ustedes producen? Nosotros producimos, presidente, 10.000 casabes semanales. No, en lo adelante ustedes van a producir 100.000. Yo le tengo aquí 10 millones de pesos para que a partir de la próxima semana produzcan 100.000. No puede ser porque se necesita sembrar la yuca amarga, cultivarla, poner más hornos. Pavel Issa no le puede decir al presidente, usted está sentado sobre 28.000 millones, mañana tírelo a la calle. No puede ser, porque eso tiene que tener, la inversión va consecuentemente con la dinámica de la economía elemental. Lo que él sí, sin proponerlo, ha dicho, primero que el gobierno tiene condiciones para pagar la deuda, que la administración del servicio de la deuda ha sido manejado de manera eficiente en el gobierno. Ha señalado lo que ingresa y ha señalado lo que se paga en deuda, conforme como está estipulado en la ley de presupuesto nacional. Y en segundo lugar, él sabe perfectamente que el gobierno no se iba a quedar de brazos cruzados en cuanto a acometer las obras grandes que requiere la economía dominicana, y que el gobierno no iba a confiar en el sector privado para dinamizar la economía, como no lo confió el gobierno del Partido de la Liberación Dominicana años atrás, cuando la economía virtualmente se cayó y hubo que acometer lo que fue definido como un formidable programa de inversión en infraestructura en el país. Y eso fue lo que dinamizó la economía, y eso fue lo que retornó la economía al desarrollo, al crecimiento. Ahora
que se olvide que va a la presa, que va a la autopista, que va a todas la vuelta esa que le van a dar a la carretera, que se olvide que van y que se olvide que van a ser financiadas y va a haber también recursos propios internos para su acometimiento. De manera que esta parte a mí me luce como contigo porque me mata y sin ti porque me muero. Presidente, reduzca el gasto. Presidente, control fiscal de 52.000 millones a menos de 10.000. Y luego, ay, presidente, así no, pero gaste esos 28.000 que usted se ha ahorrado, que usted tiene ahí. Pero ¿a quién se lo van a dar? Al sector educativo ya no aguanta más recursos, porque es como el niño, no le puede dar más recursos porque debe digerir lo que tiene. ¿A quién se lo van a dar? A las asociaciones de pequeños y medianos empresarios. Tienen la mitad de los 20.000 millones de trabajo de la banca. Ya. Tienen una cantidad impresionante de los 9.000 millones. Y tienen lo que le han dado al Banco Agrícola. No, todavía ese dinero está caminando. ¿Qué es lo que hay que hacer? Comérselo. La sociedad dominicana asume la inversión que puede tener, como el niño, que lleva al buche lo que se le puede dar. Y eso era que quería señalar. Lo otro, Pedro se ha referido también. Señores, ya el sector privado, digamos que el gremialismo, el más alto gremialismo empresarial, ha decidido, cree que es propicia la condición para arrebatarle al presidente Danilo Medina lo que va a ser, a mi modo de ver, el más alto aporte de su gobierno a la democracia y a la economía dominicana, que es el rescate del subsector eléctrico del país. Y la manera que lo ha hecho es, sin que se diga que es lo más novedosa posible, sí es lo más viable posible, es entrando a producir lo que se vende en el sector eléctrico. Ya no hay que hablar del acuerdo, que si el acuerdo que no, que debe para allá, Madrid, que si lo van a negociar. No, yo voy a producir como ustedes. Sí. Lo único que yo voy a producir con un sentido del bien común y ustedes con un sentido de la rentabilidad, magnífico, pero yo voy a producir en un ambiente de competencia leal, sin deslealtades. Yo voy a construir 3 plantas importantes a carbón y a gas natural que me van a producir de un cantazo 900, casi 1.000 megavatios. Ahí comenzamos. Y los míos van a entrar a línea primero porque los míos van a estar más baratos. Y el gobierno ni va a perder ni va a hacer nada. Lo único que va a armonizar una estructura productiva que ahora es monopólica, es vil desde el punto de vista y es desleal desde el punto de vista comercial. O sea, eso es la estructura, no importa que sea jurídica, política o empresarial del sector eléctrico. Y el gobierno la va a intervenir como si yo fuera el astillero ese griego, el naviero griego que tenía todos los cuartos del mundo. Yo digo, yo voy a construir, o nazi, yo voy a construir y la voy a vender a Chile. Yo una vez hizo eso, sí. Comenzó, dijo, el barco que ustedes quieran, al precio que ustedes quieran. Pues entonces, eso es lo que va a hacer el gobierno. Ahora viene con la cantaleta esta de la iniciativa privada, de que tiene que ir al sector privado. Bien, el sector privado que compita, que invierta en eso, que es el gobierno incluso en todo el diseño, todo el ensamblaje que se ha diseñado para acometer el rescate del sector eléctrico, incluye al sector privado. Lo que tiene que decir el sector privado, nosotros vamos a participar en ese rescate. Nosotros vamos a construir tales y cuales cosas. No que nos entregue, que aquí no se entrega nada, y mucho menos en materia de producción, y no se entrega nada. Usted vaya al mercado. Ahora, cuando estén las condiciones dadas, las mismas condiciones del mercado dicen, porque esto es un mercado capitalista, mire, esto va al sector privado. Ahora, cojan las 3 empresas deficitarias, distribuidora, desde mañana que el gobierno se la venda como se la vendieron al banco de inversión en $3, tómenla. Y déjenlo así mismo como está la situación. Dejen que el sector eléctrico esté así y ustedes véndanlo exactamente como está haciendo la que están ahora a mano del Estado y pierdan 1.300, 1.400 millones de dólares al año y entonces está bien. Eso no es actividad privada. No, lo que quieren ahora cuando se ve que la cosa va por otro lado, se reúnen, van al listín diario y le dicen al presidente, no, eso es de nosotros. Pues presidente, lo que usted dijo, sin presión, presidente. Por último, en el caso del llamado del presidente Hipólito Mejía a las calles, yo lo que señalo es que ya ese es el fin de ese tipo de liderazgo.
simplemente el país no soporta ese liderazgo, esa forma de administración de la política. El presidente Mejía se quedó atrás. Así es, Se sí. quedó atrás. Ya no hay más nada que hablar en eso. No pudo reciclarse. Eso es todo. Y no pudo reciclarse, y lo que a mí me parece doloroso para la misma sociedad dominicana es que la sociedad no pueda aprovechar la experiencia del grupo gerontocrático, ¿qué le dice? Gerontocrático, sí, que está con él, que ha debido de ser una Milagro Ortivoz, un Fallo Suberví, doña Ibelice, excelente profesora, maestra, muy conocedora de la actividad política. Pues debieron ellos preparar en el PRD pero qué va, pero qué va. Hubo que venir un gerente, meterse ahí, romper corozo, y eso es lo que está ahora. La historia es indetenible, señores. Léanla en los últimos 50 años. Se van a dar cuenta que ese tipo de liderazgo se apaga como una vela de repente, ¡pum!, como un apagón. Y es penoso en el caso del presidente Mejía. Muy bien. Bueno, Don Pedro Orión Moza, en la República Dominicana hay una parte de la sociedad que no quiere entender que ya prácticas que en la República Dominicana se podían realizar hace 30 años, hace 20 años, ya no es posible. Ni tampoco es posible reeditar prácticas que se daban en los tiempos post-Trujillo. Como lo describió el expresidente Juan Bosch en un libro que escribió después que fue derrocado, el libro La crisis de la democracia de América en República Dominicana. Lo resumo, esto que prefería don Pedro en la primera parte, y lo retomo porque eso es importante para que los dominicanos y dominicanas se interesen por conocer comportamientos, por qué se actúa de una manera u de otra en la vida pública. Juan Bosch lo resumió con una frase: no querían nada físico de Trujillo, pero querían todos los bienes y querían todos los espacios de los de Trujillo y los suyos, pero no querían que nada cambiara en la República Dominicana. Y esa es la propuesta del Partido de la Liberación Dominicana, que marca una diferencia en República Dominicana. ¿Y por qué la sociedad aprecia la propuesta del Partido de la Liberación Dominicana? Usted sabe por qué. Porque le presenta la Carta Democrática en cada caso. Fíjese cómo el portavoz de la directiva del CONET, yo prefiero decir la directiva del CONET, porque conozco muchos empresarios que me han dicho, caramba, pero es que eso no puede ser así un criterio tan cerrado. El empresariado tiene que abrirse y ser un ejecutante importante en el proceso democrático que vive República Dominicana. ¿Qué le dice el portavoz de la directiva del CONET al país? Lo que le está diciendo es que el sector eléctrico retorne a lo que fue un experimento en República Dominicana. Usted recuerda que se hicieron muchos esfuerzos para que el sector privado tuviera un papel estelar en el sector eléctrico. Eso explica que de la distribución y la generación hubo un momento que el sector eléctrico, los inversores privados, jugaron un papel protagónico importante. Por ejemplo, en el proceso de capitalización de la empresa pública, la expectativa era que el sector privado iba a traer nuevas modalidades de administración del sector eléctrico y que se iba a convertir en un aliado de la sociedad para ser un subsector eficiente en República Dominicana. ¿Qué pasó? Que las dos distribuidoras que pasaron a la administración privada, le voy a hablar de dos y después voy a llegar a la tercera, pero prefiero hablar de dos, Edenorte y Edesur, con la administración privada. ¿Usted sabe qué pasó?
que esas dos empresas quebraron. Quebraron, Edenorte y Edesur quebraron. Y le vendieron al gobierno, a la administración del presidente Hipólito Mejía, dos empresas quebradas. El sector privado se quedó en EDESTE, con la administración de EDESTE. Y toman los indicadores, no estoy hablando de creación, no, los indicadores. Ustedes van a tomar como ejemplo lo que fue la gestión de Edesur a partir de la participación de pública, que cuando el Estado tiene la administración de la distribución de electricidad en Edenorte y Edesur, desde el momento que el gobierno asume la administración. Don Héctor, sí, aclare que a Unión Fenosa hubo que devolverle su inversión recrecida. Claro. No obstante haber quebrado. Una empresa quebrada. Hubo que darle 350 millones de dólares. Sí, a una empresa quebrada, o sea, quebró y luego lograron esa transacción. Pero yo invito a que vean los indicadores para que ustedes vean año por año o mes por mes las gestiones de Edenorte y Edesur y compárenla con EDESTE administrada por el sector privado. Ustedes van a tomar los indicadores de las tres empresas, y se van a dar cuenta cómo las empresas que tenían la gestión pública eran empresas más eficientes, generaron menos pérdidas y pudieron lograr algunos correctivos y avanzar. Lo que pasó que EDESTE fue una empresa también en colapso. ¿Qué pasó con la gestión pública? No podemos, y pasan de nuevo a la administración del Estado. Es así que llega EDESTE. Es por un descalabro, y ese descalabro se da en una administración privada. Por eso le digo, no es nada de invento, tomen los indicadores. Ustedes toman los indicadores de Edenorte, los indicadores de Edesur y los indicadores de EDESTE en igual periodo. Y ustedes se van a encontrar con esa realidad. ¿Qué quiere decir esto? Que ya en una vida democrática, en una sociedad democrática, usted no debe decir que una administración pública es ineficiente. Una empresa es eficiente o ineficiente si es una empresa que tiene los recursos para operar y hacer transformaciones, y si es una empresa que sobre todo tiene una gerencia adecuada. Eso va a determinar los resultados de una gestión. Pero usted plantearse, usted dice, no, solo hay que poner la etiqueta. Fíjese la diferencia de la administración gubernamental. El vicepresidente ejecutivo de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, Rubén Bichara, que es el funcionario que tiene la responsabilidad de liderar el proceso de transformación del sector en la administración, la responsabilidad que le ha encomendado el presidente Danilo Medina. ¿Qué dice cuando presenta la propuesta pública? Le presenta una propuesta y ahí le señala como prioridades la instalación que la República Dominicana tiene que dar pasos sostenidos para cambiar la matriz eléctrica. Y de ahí es que plantea la construcción de nuevas plantas a gas o a carbón para cambiar la matriz eléctrica, porque la República Dominicana, los precios del petróleo, no es verdad que va a poder mantener y lograr transformar un servicio como el de electricidad. Se lo ha planteado, pero ¿qué ha dicho desde el primer momento? Esto es participación, no hay exclusión. El sector privado se puede integrar a este proceso. Las necesidades están identificadas. El déficit eléctrico de República Dominicana lo conoce el empresariado, lo conoce el ciudadano común porque él lo sufre, y lo conoce en la República Dominicana todo el que tiene información del sector eléctrico. Oiga, fíjese, le habla de inclusión, la participación pública y privada en procura de una solución. Observe este detalle, es como decir, volvamos atrás.
volver atrás sería un desatino, porque ya ahí están los 12 experimentos que conocimos. Primero, las 3 distribuidoras en manos privadas. Y ya vimos lo que pasó, que fue, lo de EDE Este fue una virtual quiebra. Y lo de EDE Sur y EDE Norte no hay duda. Cuando hacen el negocio que el Estado se mete en una deuda con estas 2 distribuidoras de más de 300, casi 400 millones de dólares, eran 2 empresas quebradas. ¿Y cuándo quebraron? Bueno, en una administración privada. Esas empresas quebraron estas administraciones privadas. De ahí que como me comentaba un empresario, me decía, el empresariado dominicano tiene que ser creativo, tiene que entender que en una sociedad democrática no hay exclusión y que la calidad de una gerencia usted no la puede calificar porque sea pública o privada, sino por una gestión. Usted toma los indicadores y usted puede comparar y calificar una administración. De manera esto, y prefiero decir el portavoz de la directiva del Consejo Nacional de la Empresa Privada. O sea, yo prefiero decir así porque varios empresarios cuando se le etiqueta, porque uno habla, no importa la categoría en la directiva, dice, pero es que no consultan a nadie. Un directivo no nos consulta a nosotros. Y va a un programa de televisión o les concede una entrevista a un diario o escribe un documento en un medio de comunicación y lo está haciendo a nombre de la institución, en consecuencia pretendiendo hablar a nombre de la matrícula, sin consultar a nadie. De manera que la historia es conocida. Otro punto que debió haber sido el inicio. Ayer en República Dominicana se dieron 2 acontecimientos, que eso debiera hacerlo para comenzar este tipo de programa en la mañana. Cuando uno comienza el matutino, debería tener la oportunidad siempre de venir con las noticias positivas. En Monte Plata se inauguró el Hospital Ángel Contreras. Cualquiera pregunta, bueno, ¿por qué Ángel Contreras? Ese fue un médico que se dedicó por sus servicios a la comunidad. Un hombre que se entregó al servicio de la medicina y que lo hacía precisamente con el espíritu del juramento hipocrático. O sea, escogió medicina por vocación y porque entendía que esa era una carrera para servir a la comunidad. En Monte Plata, que habían tenido su sueño durante más de 10 años de tener un hospital moderno, la gente siempre hablaba que ese hospital debía llevar el nombre de Ángel Contreras, porque Ángel Contreras le dio servicio de medicina a la comunidad en condiciones precarias y que siempre lo hizo con el espíritu de entrega y de innovación, o sea, hacer un servicio de calidad con los recursos de que disponía. Y ayer en ese acto de inauguración del nuevo hospital de Monte Plata, se ha bautizado con el nombre de Ángel Contreras. Eso es importante porque le eleva el estima a la sociedad y le indica que cuando hombres y mujeres se dedican al servicio, al final la población se los reconoce. Y eso es lo que indica esa tarja y esa fotografía que fue colocada en el Hospital Ángel Contreras de Monte Plata. Otra nota es a la calle. Lo que ha dicho el expresidente Hipólito Mejía también es una muestra de la dificultad para comprender la democracia. La democracia no se aprende en parlamento. La democracia se aprende con la práctica y también con la escuela. En la República Dominicana hay una generación de políticos que unos eran niños, otros eran adolescentes, otros eran hombres. Cuando terminó la dictadura, así eran hombres. Porque aquí hay, por ejemplo, uno de los dirigentes del PRD es un hombre que porque era síndico cuando mataron a Trujillo. Y ya usted puede entender la experiencia que tiene de conocer. Pero ¿qué ha pasado? Mucho antes, en el 55. Ya, ahora usted era un actor. Entonces, ¿qué le pasa a esa parte de la sociedad dominicana que les resulta difícil entender la democracia? Esto de que el Tribunal Superior Electoral, ¿usted sabe lo que es el Tribunal Superior Electoral? Es la única instancia que consagra la Constitución de la República para dirimir materia contenciosa
cuando se trata de asuntos electorales. Ha tomado una decisión y usted decir que, bueno, que va para la calle, es como una especie de usted pretende meterle miedo a una institución para que se paralice y no tome decisiones que a usted lo podrían afectar. Pero fíjense la coincidencia, lo que ha pasado con esto. Ustedes vieron ayer que un abogado que aspiró a diputado en las elecciones de 2010 sacó 300 votos. Ese señor vino como una onda, una bicicleta, como una especie de redentor. Pero la población dominicana que conoce, como decía Juan Bosch aquí, conoce la gente, no le hizo caso. Lo vio, él vino con su bicicleta como una tromba, como un redentor. Y el día de las elecciones, bueno, él pudo reunir de los suyos 300 votos. La sociedad no le hizo caso. Así es. Pero él ha estado muy activo en este cronograma. Bueno, como se advertía que no había la posibilidad de que el Tribunal Superior Electoral, porque el Tribunal Superior Electoral no puede actuar sobre irrealidades, ni puede inventar situaciones. Advertían la decisión. Y por eso que ustedes ven que se le anuncia al país un programa de actividades, que el sábado viene el día de coyuntura, el análisis de coyuntura, en el centro Bonó, que de ahí es que plantean que podría salir la llama, para meterle miedo al país. Si no se logra lo que queremos, nosotros no vamos a dejar que nadie esté en paz. A esta gente hay que decirle que está fuera de tiempo y que tiene que someterse a las instituciones, que las sociedades progresan en la medida que sean capaces de respetar sus leyes y su constitución. Mozart. Buenos días. Se nos hizo tarde. Miren, a mí me alegra que las cosas hayan terminado, que el día de ayer haya terminado poniendo al país con toda la claridad que amerita cuáles son los caminos que se van a trillar en los próximos días, en las próximas semanas y en los próximos meses. Nosotros hemos estado alertando desde hace ya un buen tiempo a las autoridades del gobierno sobre la necesidad de ponerle toda la atención posible y el carácter posible a todo un movimiento que no se ha detenido y que tuvo su más alta expresión en el marco de lo que voy a decir y lo que he dicho, lo voy a reiterar, de tratar de intranquilizar a la nación el 20 de mayo del año pasado. El expresidente Hipólito Mejía, a quien yo sigo considerando uno de los dirigentes políticos más atrasados que tiene el país y además aventurero y responsable, ayer retomó la ruta del 20 de mayo que junto a otros tan irresponsables como él, enquistados en algunas familias importantes del país, familias económicas, y en algunos medios o propietarios de medios de comunicación, le estaban haciendo en aquel momento la corte para esos despropósitos que se detuvieron por una realidad. En aquel momento, la presidencia de la República de entonces, la administración de entonces, puso los puntos sobre la CIE y entonces le respondió como debía responderle. Ante una advertencia desmedida de Hipólito Mejía de tomar las calles del país para desconocer el triunfo legítimo, bien ganado de Danilo Medina, el Estado Dominicano respondería de la misma manera. Y ahí terminó el ballet. Todas esas amenazas abiertas o veladas terminaron ahí, o al menos se pospusieron. Pues ayer Hipólito Mejía retoma el tema de las calles. Y he dicho que toda esa embestida de una denominada sociedad civil en contra del expresidente Leonel Fernández, en su momento llegaría a tocar las puertas de la administración del presidente Danilo Medina y al propio presidente Danilo Medina. Que toda esa alaraca
en el sentido de ponderar, realzar la imagen y la administración del presidente Danilo Medina no era parte de la misma estrategia en procura de desmeritar la administración pasada del presidente Leonel Fernández y la figura del presidente Leonel Fernández. Pues hoy, el corrupto de ayer, que era Leonel Fernández, ahora Hipólito Medina dice que, Mejía dice que el corrupto es Danilo Medina. Ella dice, el gobierno corrupto de Danilo Medina. Entonces estas son cosas que a mí, yo se lo digo, me alientan, porque como nosotros hemos sido prácticamente los únicos que hemos estado advirtiendo, y desde importantes áreas del gobierno se venían creyendo esas voces de sirena que nosotros decíamos silbidos de serpiente. Ahora ellos están comenzando a ver que nosotros teníamos y tenemos la razón, que lo que está en juego es la estabilidad del país, que lo que está en juego es un proyecto de reformas estructurales iniciadas en el 1996, que no ha sido aceptada aún por importantes sectores que lo que están procurando es colocarle una retranca a ese proceso de reforma, pero a la vez tratar de desmontar a como dé lugar a un proyecto político como el del Partido de la Liberación Dominicana, que solo tiene una forma de ser enfrentada, y es en las urnas. Es en las urnas donde se puede derrotar al Partido de la Liberación Dominicana. Entonces, a los PRDistas les vengo diciendo y les reitero que la vigencia de Hipólito Mejía es el mayor obstáculo para el regreso al poder del Partido Revolucionario Dominicano. Mientras Hipólito Mejía esté vigente políticamente y tenga algún tipo de incidencia en el Partido Revolucionario Dominicano, esa importantísima fuerza política, pero tan vital para el equilibrio de la democracia dominicana, va a sufrir efectos como lo que está sufriendo, que hoy ustedes ven como esa dama enjundiosa que pierde, porque ella, como otros muchos, pierden el juicio por estar persiguiendo al fantasma de Leonel Fernández, y entonces pierden el juicio. Pero se trata de una dama con una cabeza, social. Una cientista social. Pues Rosario Espinal se está dando cuenta ya de que por más esfuerzo que ella y el grupo de asesores permanentes que tiene Hipólito Mejía, encabezado por ella y por Juan Bolívar Díaz, además del grupo mediático que tuvo su última reunión en casa de Miguel Guerrero durante los días aquellos de amenaza de que el país podía arder por las 4 esquinas. Ese grupo se ha dado cuenta de que con Hipólito Mejía no se puede. Falta materia prima. De esa misma manera yo le digo a los PRDistas, con Hipólito Mejía no se puede. Ustedes tienen que dar el salto. Hipólito Mejía tiene que ir a su hogar y ocuparse de sus asuntos familiares, que ahí él es grande, porque él es un gran padre, él es un gran abuelo, pero además un gran productor agropecuario. Exitoso. Pero como político es un fastidio nacional y una amenaza permanente, no solo para el país, sino para el propio Partido Revolucionario Dominicano. Y esa es su expresión de ayer. Por eso yo felicito al ministro del Interior, porque esas informaciones se dieron, pero como que se sacaron del contexto y como que no se dieron en la forma en que se debió dar. Realmente, el ministro de Interior y Policía dice ayer lo que nosotros por lo menos aquí venimos reclamando. El Estado y la administración del presidente Danilo Medina está compelido, dije ayer y reitero hoy, a prestarle la fuerza pública a una organización que todos pagamos, como pagamos al PLD, que sale dinero del erario del contribuyente, pagamos al PRD. Y en función de eso hay que preservarlo. Y si en el PRD hay amenaza ya abierta como esa de don Hipólito Mejía
que ya hay un antecedente, un precedente terrible como ese tiroteo y esa toma a tiro limpio de un local, sin importarle los vecinos del área, una estación gasolinera al lado que pudo haber ocasionado una desgracia ahí. Bueno, el Estado está en la obligación de preservar el orden. Y entonces me tranquiliza que el ministro de Interior y Policía haya dicho que ciertamente habrá presencia policial, que no se va a involucrar en lo que es la operatividad del evento, porque eso son cosas de los PRDistas. Ahora, la presencia policial es importante. Como es importante también el llamado que se le hizo, y se lo vengo haciendo desde la semana pasada, a los espalderos, sobre todo a los espalderos de don Hipólito Mejía. Dicen que el ministro el jefe de... ¿Interior y Policía? No, el de la Fuerza Armada dijo, no se le puede quitar, no se le puede quitar, porque eso claro que no se le puede quitar. Ahora, yo le digo con todo el respeto al mayor general, al almirante. Al almirante. Sigfrido Párez Pérez. La jerga militar. Almirante Sigfrido Párez Pérez. Pero óigame bien, sí. Con todo el respeto, mi general, ciertamente no se le puede quitar. Ahora usted está en pleno derecho para llamar la atención, porque usted es el jefe de los espalderos de Hipólito Mejía, que es un general activo. Y el jefe suyo y el jefe de él es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, que hoy es Danilo Medina Sánchez, como ayer fue Leonel Fernández, como antes de ayer fue Hipólito Mejía, y siga la rumba. Entonces, hay que tener cuidado con eso, porque ante desaforados, irracionales e irresponsables como Hipólito Mejía, tiene que haber autoridad. Una advertencia como la suya, él puede interpretarla como un acto de debilidad. No me pueden quitar. Entonces el ministro está hablando disparate, o sea, al de Interior, no, el ministro de Interior no está hablando disparate, está actuando en consecuencia con una realidad y con una responsabilidad que tiene. Así que yo pienso que eso de ayer, por lo menos el llamado de atención, quiere decir que el gobierno no se va a quedar de brazos cruzados ante el desafuero que está ahí latente. Yo quiero escuchar y ver, por ejemplo, a los puntunorosos mediáticos del Grupo Corripio decir qué piensan de esa actitud desaforada de su protegido Hipólito Mejía. Quiero ver qué piensan ellos de eso, de esa amenaza latente contra la tranquilidad y la paz pública en la República Dominicana. De familias que nada tenemos que ver con que Hipólito Mejía haya perdido contiendas continuas y que ahora un tribunal de la República, basamentado en la Constitución de la República, haya decretado mediante una sentencia que quien tiene la razón es el grupo de Miguel. Pero nosotros no podemos pagar la consecuencia, el país, la familia dominicana no puede pagar la consecuencia de que Hipólito Mejía se sienta, ahora dice él, que eso no lo va a permitir y que es para la calle que va. Usted no va ningún para la calle. Si va para la calle, téngase a la consecuencia. Alguien se lo tiene que decir. Sí. Alguien le tiene que decir a Hipólito Mejía. Lo primero, si usted manda a la calle, usted tiene que salir adelante, que lo dudo porque usted siempre llega atrás. Y después de... Usted manda adelante Y después de... a unos infelices, lo manda adelante y entonces después usted llega atrás con su sombrero de y vaquero. su chacabana, con los brazos arriba diciendo, llegué yo a Tila. No, no es así. Eso terminó, don Hipólito. Y yo se lo pido, y le pido a su familia, a su señora esposa, que todos respetamos, a sus hijos maravillosos, le pedimos que lo llamen a la calma, porque si no lo puede llamar a la calma, el pobre Agripino Núñez Collado, que usted también defenestró, porque le ha hecho un daño terrible, no puede, bueno, pues por lo menos que lo haga su familia. Pero la advertencia está hecha. Ya esto es un gobierno corrupto. Díaz antes había dicho que era un gobierno maravilloso, que en agropecuaria estaba muy bien y que Danilo estaba democratizando el crédito y que era una maravilla. Ahora dice que esta es una administración
corrupta. Fíjense. Él quería que Danilo se metiera en la Se Santa metiera en Cruz. la batalla. Sí, en Porque la lo que estaba batalla, buscando era que Danilo eso se le metiera. interviniera el Tribunal Superior Electoral. Sí, Interviniera el tribunal. silbido de la serpiente. Finalmente, Bueno. Cardenal, su pronunciamiento, usted no sabe el valor, usted debe saberlo, porque el valor que tiene, que usted le haya llamado la atención al Ministerio de Educación y que haya calificado como extraña esa actitud de los colegios privados, de algunos colegios privados, de pretender obligar a los padres a firmar un pagaré notarial. ¿Usted sabe por qué, el Cardenal, a mí me gusta eso? Primero porque su voz es alta y llega y penetra. Es una voz de conciencia. Entonces, al mismo tiempo, yo creo, estoy seguro que como usted ya advirtió eso, los colegios católicos no han aplicado ni van a aplicar eso. Y ya eso para mí es una tranquilidad. Los colegios católicos en el país no van a aplicar esa barbaridad, ese chantaje notarial, no lo van a aplicar, porque ya el príncipe de la iglesia dominicana, el cardenal Nicolás López Rodríguez, un hombre juicioso, llama la atención no solo al ministerio, sino a los colegios privados de que eso es una afrenta y que eso no puede ser. Qué bien me siento con Bien, eso. señores, miren, hay un tema que vamos a, por cierto, debatir con personas autorizadas, porque aquí está con nosotros el fiscal nacional del PRD, Johanny Tejada. Y más luego vamos a tener una visita refrescante por estos lares que se necesitan. Si el hombre va para la calle. No. Más luego tendremos la visita de una refrescante visitante dominicana, Gabriela Rosa, la primera asambleísta estatal del estado de New York, dominicana. La primera dominicana. Qué bueno. Después de ella van a venir más, Así supongo. es. Muy bien. Así que dentro de un momento regresamos. Oye.